más allá de la Dikiosini. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la Dikiosini, episodio número 18 y en febrero. La verdad que cuando comencé el podcast, por allá por marzo, nunca pensé que iba a grabar un capítulo en febrero. Pensé que ya para esos tiempos iba a estar de vacaciones o iba a parar de hacer contenido, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, la verdad es que la idea era tenerlo listo en enero, pero no se pudo. Ha sido un inicio de año bien ajetreado. Espero que haya sido un buen inicio de año para ti también. Gracias a Dios, para mí muy bueno con hartos desafíos, con hartas cositas, pero bien, se vienen cositas, se vienen cositas. Bueno, quisiera una vez más, como en todos los episodios, agradecer el apoyo y el constante apoyo a cada uno de los capítulos, que bueno, la forma fácil de verlo es como con las vistas o con las escuchas, en verdad, pero la forma no tan fácil es a través de sus recomendaciones, de sus cariños, y eso también lo he podido experimentar. Así que agradecerles y contarles que este capítulo es el último capítulo de la serie Voces en el Desierto y también el último de la temporada. Y volveremos, si Dios quiere, si Dios lo permite, volveremos en abril, el mes de abril. Hay varias cositas ahí que tengo en mente, así que, bueno, les pido que me aguanten un poquito, poder descansar, poder llenarme, para también poder entregarle a ustedes. Bueno, así que en abril nos vamos a volver a ver después de este capítulo, y espero que este capítulo número 18 cierre de Voces en el Desierto y cierre de esta primera temporada les guste. 18 capítulos para una temporada no es poco, así que estoy muy contento. Además, el capítulo del día de hoy, último capítulo de temporada, último capítulo de Voces en el Desierto, se llama de la siguiente forma, y tuve que practicarlo. El inglés no es muy fuerte, hay que decirlo. Hablar inglés me cuesta, escucharlo y leerlo no tanto. Tampoco soy un experto, pero me defiendo. Y el que siento que esto va a sonar tan mal, pero bueno, es parte de ser vulnerable, con todo tipo de cosas. El capítulo de ahí se llama Live and Let Live. Live and Let Live. Lo puse en Google Traductor y el robot lo leía de esa forma, por lo menos. Bueno, ¿y qué significa esto de Live and Let Live? Le está dando vuelta a esta frase a propósito de que ya desde hace algunos años atrás he pensado mucho en cómo se ve un antiprofeta. Quizás eso me genera más atención que el buscar cómo se ve un profeta. Entonces, por eso es que acudo a este nombre. De hecho, el capítulo completo se llama Live and Let Live, el mensaje del antiprofeta, porque justamente hoy día vamos a hablar del antiprofeta. Y esta frase ha venido a mi mente cuando pienso en lo que le podemos denominar, como les decía, antiprofeta, ya que es una frase que es bien popular en el habla inglesa, ya en Inglaterra, ¿cierto? En Estados Unidos, ¿cierto? Que se puede traducir como vive y deja vivir. Vive y deja vivir. Bueno, por ahí hay un dato freak. John Lennon y el grupo que hizo con su mujer hicieron como una especie de remasterización de esta frase y hicieron una canción que se llama Live and Let Die, que posteriormente recogería Guns N' Roses y también haría un cover de esa canción, que a mí me gusta mucho, la verdad. Más allá de entrar en el fondo, a mí me gusta mucho. Pero bueno,
Dato freak. Y una expresión que finalmente se ocupa como vive y deja vivir, como que al final puedas vivir tu vida respetando las decisiones de los demás. O sea, sean cuales sean estas decisiones que las personas toman, que puedas vivir tranquilamente con eso. A modo de resumen sería como vives sin involucrarte en la vida del otro o sin meterte en la vida del otro. O mientras tú estés bien, lo demás no importa. Vive y deja vivir. Y yo creo que, la verdad, yo creo que hay cierta sabiduría en eso. O sea, en cierta sabiduría en esa frase. Pero esta frase deja que el otro sea. Mientras tú seas, deja que el otro sea. No te metas en la vida del otro o no, no trates de cambiar a alguien, por ejemplo, o no trates de influir en las decisiones de otro. Déjalo que sea él nomás. Yo creo que es un fiel representante de la cultura que nos ha estado impregnando. Yo le llamaría la cultura del individualismo. O sea, mientras yo esté bien, me da igual las decisiones que tome el otro, o lo que importa es la persona. Lo que importa es lo que uno decida. Y en eso nadie tiene mayor incumbencia. Suena lógico. Suena lógico. ¿Y por qué no suena tan lógico? Porque en realidad estamos muy sumergidos en esa cultura. Bueno, hay quienes comentando es un versículo, no lo tenía preparado aquí en las notas, pero ese versículo que dice, cree en el Señor tu Dios y tú y toda tu casa serán salvos. Hay quienes comentando eso, porque en la cultura aquí no se entiende mucho, la verdad. Porque en realidad uno dice, no, pues la salvación es personal. O sea, da igual si yo creo, no por eso mi hijo va a creer o no por eso mi esposa va a creer, ¿cierto? Pero en ese tiempo, en esa cultura, como no era una cultura individualista, más bien se hacía mucho énfasis en la familia y en el pater familias. La creencia del pater familias, la creencia del padre, era la creencia de la familia. O sea, no había discusión ahí. Ahí no nos decíamos que la salvación era individual ni ninguna de esas cosas. O sea, por eso es que, claro, uno lo ve con los ojos de la modernidad y piensa que lo ve como una promesa, ¿ya? Como que Dios va, en la medida que uno crea, Dios va a obrar el corazón de otros familiares y eso es cierto, lo podemos tomar como una promesa. Pero el contexto, tiene su contexto el versículo y de por qué se habla así. Bueno, ahí comentan, como siempre decimos en este podcast, los que saben más que uno. Bien. Y a propósito de eso, y a propósito de esta cultura individualista, vamos a revisar un pasaje de la Biblia. Esto sí está en las notas, esto sí está en el repertorio, que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5. Y vamos a leer la traducción no sé si tan técnica, pero bueno, traducción de todas formas de la versión de Message, que ya la hemos leído en este podcast. Me acuerdo que creo que es segundo o tercer capítulo. Tercero parece que fue. En la sociedad de los hipócritas. La sociedad de los hipócritas, sí. Bueno. Y vamos a leer esta versión. Esta versión está en inglés, ya no está en español, pero uno fácilmente la puede traducir, aunque, como les digo, no es tan técnica la traducción, pero nos sirve para el capítulo de hoy. Y dice así, 2 de Timoteo 3, del 1 al 5 en The Message. No seas ingenuo. Hay tiempos difíciles por delante. A medida que se acerca el final, la gente va a ser egoísta, hambrienta de dinero, autopromocionada,
engreída, profana, desdeñosa de los padres, grosera. Aquí vuelve, bueno, aquí hay un tema de traducción, pero vamos a seguir. Inflexible, calumniadora, impulsivamente salvaje, cínicos, traicioneros, despiadados, charlatanes hinchados, adictos a la lujuria y alérgicos a Dios. Esa frase está muy buena. Alérgicos a Dios. Harán un espectáculo de la religión, pero detrás de escena son animales. Manténganse alejados de estas personas. Encuentro fuerte, y hay varias cositas de acá de las que el Pablo le dice a Timoteo que son bien especiales y que yo creo que podríamos comentar para este último capítulo y para entender un poco acerca de este antiprofeta. ¿Quién es este antiprofeta? ¿Cómo se mueve? ¿Qué piensa? Y bueno, a propósito de cómo piensa, este verso habla acerca de no seas ingenuo. Y esto me encanta cómo empieza. Me encanta cómo empieza el verso. No seas ingenuo, hay tiempos difíciles por delante. Y esto me hacía recordar a otro versículo, una frase de Jesús que está en la Biblia que dice, sean astutos como serpientes, mansos como palomas y astutos como serpientes. Y bueno, yo creo que la astucia o la falta de ingenuidad no tienen que ver como con estar cerrado de alguna forma a hacer las cosas. No es como que en el futuro vengan puras cosas malas, ¿cierto? Porque de hecho en el futuro más futuro es cuando nos encontramos con Dios. O sea, el futuro es bueno. El futuro próximo quizás no tanto. Pero el futuro bueno. Pero bueno, al margen de ese comentario, no creo que sea o tenga que ver con estar cerrado a alguna forma de hacer las cosas o quizás nuevas tendencias, porque la iglesia, lo hemos visto a través em, de estos siglos, ¿cierto?, que han pasado, ha sido una iglesia que se ha ido adaptando a las nuevas tendencias. O sea, es claro, o sea, que yo pueda hacer un podcast hoy es señal de que la iglesia se adapta a las nuevas tendencias, a los nuevos medios. No creo que el tema tenga que ver con la forma. Yo creo que tiene que ver con el fondo. Que hay cosas en los tiempos que vienen, ¿ya? Que pueden ser nuestros tiempos o otros tiempos más próximos o otros tiempos más lejanos, que no van con el corazón de Dios. De hecho, justamente lo que procede a hacer después Pablo es describir cuáles serían estas conceptos de fondo que no van con el corazón de Dios. Amamos este mundo, pero no somos parte de él, ni de sus formas de pensar. Entonces, vamos a leer una serie de situaciones, que es lo que vamos a seguir revisando, haciendo puntapié, no puntapié, ¿cómo se dice? Haciendo énfasis, no hay que ver puntapié, no hay que ver. Haciendo énfasis en algunas frases que aquí señala Pablo y quiero que vayas pensando en que si será de Dios o no, así te lo pongo, será de Dios o no decir live and let live cuando tú veas estas situaciones en tu persona primeramente y en los demás también. Bueno, sigamos revisando. Dice que no sean ingenuos, ¿cierto? Hay tiempos difíciles por delante. Y también dice que la gente va a ser egoísta y hambrienta de dinero. Pablo también diría que el amor no busca lo suyo. Y cualquier forma de pensar que nos lleva al egoísmo es totalmente contrario a la verdadera profecía, al perfecto amor. No busca lo suyo, el amor no busca lo suyo. Tampoco desea mal, ¿ya?
Hay muchas veces que creo que como cristianos, eh, en eso disfrazamos nuestro egoísmo de amor. O sea, vemos que a alguien le va mal, ¿cierto? Y además de no ayudarlo, lo segundo que hacemos es criticarlo, juzgarlo. Muchas veces lo disfrazamos nuestro egoísmo de amor. Pero el amor no busca lo suyo. Y la verdadera profecía es justamente no buscar lo suyo. El egoísmo es un amor personal distorsionado. El amor que viene de Dios hacia nosotros se pregunta, si Dios me ha amado, ¿cómo puedo ayudar al otro? O sea, si he recibido tantas cosas de parte de Dios, ¿cómo yo puedo ayudar al otro? Pero la antiprofecía se pregunta, ¿cómo puedo seguir teniendo más? O más que eso, nos diría, yo me merezco más. Me merezco más. Me esfuerzo tanto trabajando. Me esfuerzo tanto sacando esto adelante. ¿Cómo yo no voy a tener más? Y esa es la antiprofecía. Y esto va con la mano, va de la mano con el amor al dinero, en el sentido que, claro, o sea, finalmente el dinero es el medio por excelencia para adquirir aquello que, según la publicidad, ¿cierto?, nos hará feliz o me lo merezco, por eso trabajo tanto. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque la antiprofecía justamente va a intentar exacerbar los pensamientos más egoístas que nosotros podemos llegar a tener. Hay un libro que se llama El Anticristo de Nietzsche que me llama mucho la atención porque en un momento Nietzsche, hablando acerca de la compasión cristiana, habla de que eso finalmente es como una debilidad finalmente. O sea, es una debilidad. Entonces, la verdad es que no conozco tanto a Nietzsche, pero me llamó mucho la atención esa frase. Y creo que claro, en un futuro, quizás sí, quizás no, pero la compasión puede ser vista como una debilidad, el amor o el amor fraternal. Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque aunque el antiprofeta nos dice que merecemos saciarnos, o sea, te mereces saciarte, te mereces lo mejor, te mereces tener no sé, este nuevo aparato electrónico. Eso te va a dar felicidad. La verdadera profecía nos dice que el amor no busca lo suyo. ¿Cómo puedo ayudar al otro? Te mereces ver esa serie. Te mereces ese tiempo como contigo. Pero hay veces que hay gente que nos necesita. Entonces, ¿a quién escuchamos ahí? Oye, a mí me cuesta. A mí me cuesta. Creo que últimamente me he dado cuenta de lo egoísta que soy. De lo egoísta que soy. Entonces, bueno, también me toca mucho este tema. Dice también acá Pablo que la gente va a ser autopromocionada, engreída y charlatanes hinchados. Y esto es muy chistoso porque está muy latente en nuestra cultura. De hecho, hoy hasta podemos pagar por publicitarnos eh, en Instagram. O sea, uno puede pagar publicidad por publicitarte. No digo que eso esté mal a priori, o sea, pero es parte de la cultura, o sea, es parte al final de cómo se mueven las cosas. Y, y- y me hacía recordar un poco esto de autopromocionada, engreída, charlatanes hinchados, cuando el diablo busca tentar a Jesús y le dice, yo te voy a entregar todos los reinos del mundo. Pero Jesús le da una respuesta tan buena que le dice, solo al Señor tu Dios adorarás
y solo a Él servirás. Y creo que esto de autopromocionarnos o autoelogiarnos o autoexhibirnos, yo creo que una de las manifestaciones más claras de la herida que tenemos como humanidad al final, o como persona, cuando abandonamos el amor de Dios, ese anhelo de que nos puedan honrar, ¿cierto? O no sé si es la palabra honrar, pero sí como exhibir, es lo que tenemos de que nos exhiban y que reconozcan lo bueno que hemos hecho. Y es sano en cierto punto, pero creo que ese tipo de deseos no se sacia fácilmente. O sea, yo estoy muy a favor, por ejemplo, de poder elogiar a una persona. Y incluso en momentos en que quizás tampoco lo hizo tan bien, pero me gusta elogiar a las personas. Pero creo que se puede volver una adicción en algún momento. Eh, Muy difícil saciar esa vacío de amor que tenemos. Em, y también me pasa un poco en el sentido de los podcasts o los números, ¿cierto? Que a veces o me siento animado o me siento desanimado. A veces los mismos números que veo me hacen sentirme animado y otras veces desanimado. Digo, oye, no, nadie comparte, sí que es gratuito, no, broma. Pero, o nadie le da me gusta, no sé. Pero a veces esos mismos números me hacen sentir súper, oh, qué buena, escucharon tantas personas. No soy muy bueno para ver números en realidad, pero cuando los veo, claro, me pueden producir, pero no está bien. O sea, en realidad los números son números, pero no son un reflejo. Pero en realidad muchas veces mi corazón anhela tanto la, la, la fama, por decirlo de alguna forma, o la exhibición, que, que afectan los números. Pero cada vez que esa herida se abre, yo creo que tenemos que estar conscientes que tenemos un Dios amoroso que nos dice que nos ama tal cual somos. El antiprofeta siempre nos va a decir que no hay nada malo en adorarnos un poquito. Adórate un poquito. ¿Qué tiene de malo? Exacérbate. Exacérbate. Un poquitito. Si no pasa nada. Pero el verdadero profeta siempre va a decir, solo al Señor tu Dios adorarás. Y esto es tan sutil. O sea, lo encuentro genial. O sea, es muy sutil. Que tiene que ver, no voy a dar reglas acá porque en realidad no tiene sentido. Pero sí tiene que ver con lo que muchas veces experimentamos en nuestro corazón. Lo que yo puedo hacer para otro puede ser algo muy malo en su corazón, pero para mí no me puede quizás ni siquiera afectar. O no me afecta mi relación con Dios, o Dios, o el Espíritu Santo no me contrita por aquello, ¿ya? O no me llama la atención. Pero para otro puede ser un tema. Entonces, ojo con eso de adorarnos un poquito. Que en ese momento podamos decir como Jesús, solo al Señor tu Dios adorarás. Y el último frase que me gustaría leer de esta serie de versos es, harán un espectáculo de la religión, pero detrás de escenas son animales. Manténganse alejados de estas personas. O sea, no solamente de estas personas, sino que todos los que venían antes. Harán un espectáculo de la religión, pero detrás de escenas son animales. Y esta frase quizás a algunos les puede contrariar. Permítame serles súper sincero, yo amo las reuniones de la iglesia bien cuidadas. Desde la realización, la puesta en escena y tantas otras cosas más, la decoración. Yo amo esas cosas y creo que la hacen tan bien a la iglesia. O por lo menos, no sé si a la iglesia, pero sí a la reunión en sí. Por lo
Por ende, creo que no sé si Pablo habla de formas, porque en esos tiempos no habían luces, no habían pantallas, ¿cómo decirlo? Pantallas de pantalla gigante, ¿cierto? No habían esas cosas, entonces no creo que Pablo se refiera a eso. Pero sí creo yo que se refiere al fondo, a la hipocresía que hay detrás de un espectáculo, o que puede haber detrás de un espectáculo. Porque en un espectáculo todo parece ir muy bien. Ese es el tema. Todo parece tan perfecto que todo parece ir muy bien. Y creo que la perfección de la iglesia no puede ser un producto, o sea, algo que nosotros queramos implantar. De hecho, Jesús quiere una iglesia perfecta, pero no puede ser algo que nosotros queramos generar desde el púlpito, desde el escenario. De hecho, creo que la iglesia debe verse muy frágil. No creo en una iglesia que busque impresionar. Creo en una iglesia sincera que se deja hermosar por Dios. Em, y eso creo yo que hay que tener mucho cuidado en hacer de nuestra vida un espectáculo. Pero detrás de nuestra vida sea puros huesos, puro sepulcro. El antiprofeta siempre se va a concentrar en nuestra imagen, en que en nuestra imagen nosotros estemos bien. Pero me recuerdo esas palabras de Jesús cuando dice, cuando llegan estos que en su nombre echaban fuera demonios y hacían milagros. Y Jesús les dice, nunca les conocí, nunca les conocí. Y puede ser que quizás seamos muy conocidos para las personas, muy conocidos, pero para el Señor no lo seamos. Entonces, el antiprofeta se va a concentrar en tu imagen, pero la verdadera profecía se enfoca en tu verdad, se enfoca en la sinceridad, se enfoca en el fondo. Así que repasemos. El antiprofeta nos dice que merecemos saciarnos, o sea, tú mereces esto, tú mereces esto. También nos dice que no hay nada de malo en exhibirnos un poquito, adorarnos un poquito. Espero que esto se entienda en otros lenguajes. También el antiprofeta se concentra en nuestra imagen. Ese es el mensaje del antiprofeta. Un mensaje lleno de individualismo, lleno del yo, lleno del ego, lleno de esos deseos que no están bien. La antiprofecía también es una voz en el desierto. De hecho, como comentamos, es ahí justamente donde el propio Jesús recibe la antiprofecía, en el desierto. O sea, el diablo tienta a Jesús en el desierto. La antiprofecía resuena en los vacíos que tenemos como sociedad. Y hasta en las calles, de hecho. Ya ha llegado a los más vulnerables y a los ricos también por igual. La antiprofecía es el estándar de un mundo egoísta y crecerá en la medida que sigamos diciendo vive y deja vivir, live and let live. El mensaje profético más esencial de las escrituras, creo yo, es el de un Dios que no dejó simplemente vivir a la humanidad perdida, sino que se involucró a tal grado que entregó a su Hijo. O sea, imagínense Dios hubiera dicho vive y deja vivir. ¿En qué estaríamos si ya estamos mal? Si ya estamos mal, imagínense sin Dios. Sin un Dios que interviene. Bueno, algunos dirían, no, si Dios nunca interviene. Pero nosotros creemos que sí. Y intervino tanto que entregó su único hijo. O sea, se comprometió tanto en el proyecto que entregó a su único hijo, lo más preciado. La esencia de la verdadera profecía de esa voz en el desierto que viene de Dios es entregar. Y todo lo que sea no entregar, eso será antiprofético. Todo lo que a ti te marque la pauta, todos esos pensamientos, todas esas
Esas voces que te digan, no entregues, no entregues, no entregues de lo que tienes, no entregues lo que eres, no te entregues por el otro. Eso siempre va a ser antiprofético. Así que hoy día el desafío es poder detectar esta voz. Es poder detectar esta voz que viene hablando hace muchos años ya. Desde antes de Cristo. Viene hablando desde antes de Cristo. Esa voz que nos llama al ego, esa voz que nos llama al egoísmo, esa voz que nos llama al individualismo, esa voz que está contraria al Señor y que nos dice, sé tú, disfruta. Mientras tú estés bien, todo estará bien. Hazte un nombre, sobrevive, crece y hazte más fuerte. Posee, gana, deleítate, satisfácete. Haz tu voluntad. ¿No te has dado cuenta? Realmente no necesitas a nadie. No puedes escaparte. Este es el mensaje del antiprofeta. Este capítulo no ha terminado. Recordemos las palabras de Jesús. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y también Jesús dijo, no teman, yo he vencido al mundo. La antiprofecía no ganará.